Bien, queridos y apreciados hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado tengan todos nuevamente por este medio para un repaso de lección más. Me acompaña Roymer. Muy buenos días, qué bueno poder saludarles y vamos a tener el repaso de este estudio. Amén, gloria a Dios. Bien, se titula la lección número 6, Evitemos las trampas de Satanás. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñenos si es de su agrado. Roymer va a dirigirnos en oración. Así es, vamos a orar. Padre Santo y buen Dios que estás en el cielo, santo es tu nombre, mi Dios. Amén. Te damos gracias porque usted nos permite tener este estudio, este repaso de lección, y queremos pedirte, mi Dios, humildemente que quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, Dios, y que las personas que vean este estudio puedan ser bendecidas por ti, mi Dios, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, gloria a Dios, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso número 8. ¿Lo tienes allí? Sí, así es, vamos a leerlo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Correcto, así es. Entonces hace la analogía allí de un león rugiente, un león hambriento. Cuando nosotros vemos en los videos así de animales, de leones rugientes, ellos siempre atacan la manada y atacan ¿a quién? Al más fuerte. Al más débil. Al más débil. Lo ataca ferozmente buscando a quien devorar. Cuando el enemigo encuentra a su paso a algunos de nosotros cristianos que estamos débiles en la fe, que no hemos alimentado nuestro espíritu de manera adecuada, el enemigo está buscando devorarlo, porque el enemigo vino para matar y destruir. Entonces, ¿qué más podemos agregar acá en este inicio, Royman? Sí, aquí dice, el estudio dice que Satanás está reuniendo sus fuerzas para combatir contra el avance de la obra. Tratará de traer vituperio sobre la obra de Dios, haciendo que el hermano se levante contra el hermano e introduciendo elementos de sospechas y malas suposiciones. Y lo que vemos es que Satanás lo que crea es enemistad entre los hermanos. Es lo que hace el enemigo. Trata de dividirnos, ¿cierto? Sí. Dividirnos para que así no estemos unidos, para que no estemos así como estaban los discípulos en el día del Pentecostés. Estaban juntos, unánimes, y de esa manera recibieron el Espíritu Santo. Y Satanás trata de separarnos, de desunirnos, sí, Sí. porque cuando un grupo se divide, lógicamente entra en una debilidad. Y ese es el plan del maligno. Fíjense que el día domingo, pasando ya al día domingo, nos viene hablando el mismo pensamiento, la misma lectura bíblica que ya tuvimos en 1 Pedro 5:8, donde dice que seamos sobrios, que no estemos borrachos, que no estemos dormidos, velemos, porque aquí está la advertencia, porque vuestro adversario, y señala quién es el adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en esa línea de pensamiento, teniendo en cuenta de que el enemigo ha descendido a nosotros con gran ira, ¿por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Y vamos a leer de manera de paréntesis, vamos a abrir un paréntesis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 para ampliar un poco más. Capítulo 12 y el verso 17, si no estoy mal. Recordando que pues, la pregunta que nos hace ahí el domingo es: ¿cuál es la recomendación que nos hace el apóstol Pedro? Correcto. Y es el mismo texto bíblico que leímos, ¿no? Que estemos sobrios. Que velemos. Que velemos. Velemos en oración, en ayuno, todo lo que nos pueda alimentar, todo lo que nos pueda capacitar para estar fuertes es bienvenido. Entonces dice Apocalipsis 12 y el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya sabemos quién es el dragón. El dragón, en este mismo capítulo, el verso 9, dice: fue lanzado fuera el dragón,
La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ya sabemos quién es el dragón. La mujer, sabemos que es la iglesia, simboliza a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto, el remanente, el residuo que queda, y da una característica muy específica para decir cuál es ese remanente: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, teniendo esto en mente, sabemos que el enemigo anda buscando a quien devorar. El enemigo ha declarado la guerra al remanente. El remanente, pues, somos nosotros, que en este último tiempo Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que mostremos los perfiles de la gloria de Dios, para que a través de nuestro carácter nosotros podamos reflejar a Cristo viviendo en nuestras vidas. Así que, ¿qué más puedes agregar acá, Roymer? Claro que sí, podemos agregar que el remanente es cada persona que nos está viendo y tiene en su corazón un impulso por querer seguir a Cristo y por querer ser mejor cristiano. Porque cuando nosotros queremos ser mejores cristianos, queremos ir reformando más nuestras vidas, es porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo para ser mejores cristianos y también ser parte de los que van a recibir a Cristo Jesús cuando venga. Estar vivos, claro, cuando venga Jesucristo, parte de los 144,000. Entonces, nosotros somos parte de ese pueblo escogido, ¿sí? Y aquí podemos ver como digamos una escena, ¿sí? Incluso nos da la recomendación de que leamos El conflicto de los siglos y el capítulo que se titula El origen del mal, para ver un poco lo que pensaba Satanás, ¿no? Esto nos ayuda a entender cuál es el pensamiento que él tenía para nosotros alejarnos, porque recordemos que él lo que hace es desunir, ¿no? Desunir para así poder él ganar ventaja, él poder hacer su obra. Entonces nos viene diciendo, cuando Satanás comenzó su mala obra, él mismo no vio a dónde habría de conducirlo, pero los pensamientos que había estado albergando se manifestaron después de un tiempo en sus sugerencias para el mal. Y estas, difundiéndose entre los ángeles, condujeron a la gran rebelión que fue el comienzo de toda desgracia y miseria que han caído sobre la humanidad. Y lo que podemos ver es que Satanás tenía un descontento. No estaba feliz con lo que Dios le había dado. Y con ese descontento, entonces regó toda su maldad y todo lo que él tenía, lo regó por todos los ángeles y comenzó esta historia de pecado. ¿Qué más puedes decir? Dice también completar acá en el libro que tenemos acá del Espíritu de Profecía, dice: Satanás trata de llevar al hermano a pensar mal de su hermano y de esta manera causa mucho dolor y tristeza y lleva a las personas a tener un descontento cuando nosotros nos fijamos en nosotros mismos, cuando nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos. Lo que hacemos es unirnos a la rebelión del maligno, unirnos a esa rebelión que inició en el cielo, en ese descontento. Cuando nosotros murmuramos contra Dios, porque a veces nos suceden cosas en nuestra vida y esto nos lleva a murmurar contra Dios, sabiendo que el primer murmurador, el principal, fue Satanás cuando inició su rebelión en el cielo. Así es, y es que encontramos en las iglesias ese mismo espíritu que hubo en Satanás, un espíritu de descontento. A veces los hermanos están como en peleas, tratando de querer tener un cargo en la iglesia, y entonces eso es el mismo espíritu que tuvo Satanás, ¿cierto? Cierto. Sí. Yo lo miré muchas veces cuando estábamos en las iglesias y hacíamos las reuniones para escoger los líderes, y se veía ese descontento, y es algo feo, es algo que Dios no quiere en su pueblo. ¿Qué se puede decir? ¿Qué más podemos decir? ¿O pasamos al siguiente día? Sí, pasamos al día lunes. Y la influencia de una mente sobre otra. Así es como actúa el maligno. Influencia una mente sobre otra, o sea, su mente sobre la otra persona. Según el relato de la parábola de Jesús de Mateo capítulo 13, del trigo y la cizaña,
¿Cuándo fue que se sembró la mala semilla? Vamos a leer este texto que está en Mateo, ¿lo tienes ahí? Sí. Mateo capítulo 13 y el verso 24 y 25. Vamos a leer. Dice así: ¿cuándo fue que se sembró entonces la cizaña? Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces esta es la respuesta. Mientras dormían los hombres, se sembró la cizaña. Tremendo, ¿no? Sí. Y el repaso de lección nos viene hablando de que debemos velar, porque el enemigo, mientras dormimos, mientras estamos dormidos, bien sea de manera literal o espiritual o de manera simbólica, es lo que quise decir, el enemigo allí es donde ataca. Cuando dormían, vino el maligno y ¿qué hizo? Sembró la cizaña, sembró la semilla de cizaña. Así es. Entonces el estudio sigue diciendo, ¿cuán inútil es la ayuda humana cuando Satanás ejerce su poder sobre el hombre, que se exalta a sí mismo y que sabe que está participando de la ciencia de Satanás? O sea, prácticamente nos está diciendo el estudio de que cuando el hombre confía en su propia sabiduría, es una presa fácil de Satanás. Sí. Confiando en sí mismo, camina directamente a la trampa del enemigo y es atrapado. No escucha, dice sí, no escucha las advertencias dadas y cae víctima de Satanás. Y es tremendo porque las personas a veces se ciegan con el conocimiento. Las personas a veces se dejan llevar por esas cosas y pues lamentablemente caen en la trampa de Satanás. ¿Qué más podemos decir aquí? Sí, los que están bajo la influencia del maligno muchísimas veces no disciernen, no se dan cuenta del peligro en el que se encuentran, no sienten la necesidad de venir a los pies de Cristo para que Cristo los rescate de esa trampa en la que están envueltos. Muchísimas veces el enemigo actúa sobre la mente de las personas y los lleva a entender o a creer que la obra que están haciendo es la obra de Dios. Eso sucedió con el apóstol Pablo cuando perseguía y asolaba la iglesia en Jerusalén, en Samaria, en Damasco y en todas las ciudades alrededor. Él perseguía a los hermanos. ¿Y qué pensaba él? Que eso estaba correcto. Sí. Era lo que venía a su mente. No podía discernir, no podía entender, porque sus ojos estaban vendados y no podía comprender que esa obra no era la obra de Dios. Y así en este último tiempo, muchas veces hermanos que han salido de la denominación adventista, de la corporación, como se le llama, y están en el error, celebrando las fiestas solemnes de Levítico 23, y no pueden discernir, no pueden entender que no están haciendo la obra de Dios. De esa manera el Señor nos llama velad y orad. Velar es estar despierto, es estar atento a la voz de Dios. Así es, claro que sí. Entonces lo que nos sugiere aquí el estudio es que nos aferremos a Cristo Jesús. Sí. Que no confiemos en nuestra sabiduría, no, que no confiemos en lo que nosotros creemos saber, que nos aferremos a Cristo Jesús y que así podamos seguir avanzando. Así que vamos a ir al próximo día. Próximo día, pero antes de ir vamos a leer esta última parte que está acá. Dice que los hombres se cuiden de albergar sentimientos satánicos. Recuerden que mofarse de las advertencias del Señor puede significar quedar librados a su propia suerte. La única esperanza, escuchen hermanos con atención, la única esperanza que les queda a los tales es volverse a Dios con decisión de todo corazón. Dios perdonará al transgresor si se arrepiente. Si nosotros estamos incurriendo en alguna falta y nos arrepentimos, el Señor va a librarnos y va a perdonar nuestros pecados. Sí. Vamos a pasar ahora al día martes. El día martes y tiene como título Enfrentando y venciendo las dificultades. ¿Tienes la lectura bíblica? Sí, aquí la tenemos. Isaías 41, 9 y 10 dice la pregunta:
A pesar de que Dios nos escogió, eso no indica una ausencia de algunas dificultades, pero ¿qué ha prometido Dios a sus hijos? Vamos a leer en Isaías 41, 9 y 10. Sí. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y encontramos palabras de aliento de parte de Dios para nosotros. Entonces, Correcto. a pesar de las dificultades, a pesar de que tenemos problemas en la vida, ¿sí? Encontramos la promesa de que Dios nos ayuda, de que Dios nos acompaña. Y eso es bonito, es reconfortante, ¿sí? Ahora lo que sigue diciendo aquí este repaso de lección dice, todos los que están relacionados con la obra de Dios tienen que aprender muchas lecciones importantes. Algunos que se creyeron suficientes para todo encontrarán que están muy lejos de lo que deberían ser en algunos aspectos. Algunos obreros que son despreciados por la sabiduría humana son altamente exaltados por Dios. ¿Y tienes algo que decir Amén, aquí? amén. Sí, claro. Cuando dice que Dios nos escogió a nosotros para su obra, eso es importante nosotros comprender de que Dios hizo como una preselección antes de que nosotros viniéramos a este mundo, antes que naciéramos, ya Dios nos había escogido para vivir en este último tiempo. Pero está pues nuestra responsabilidad de colocarnos en el camino correcto, de abrir nuestros ojos espirituales y comprender cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, les animamos a que podamos estar velando y orando, despiertos en todo momento, atentos a lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en el mundo y los movimientos del maligno, del enemigo. El enemigo está haciendo sus últimos movimientos. El enemigo está llevando a todos en una unidad para dar la última estocada final. Vamos a pasar al siguiente día, el día miércoles. Fortaleciendo al del ánimo desfallecido. Correcto. ¿Qué se amonesta en la palabra de Dios cuando encontramos a un creyente con dificultades? ¿Qué se amonesta? Isaías 35, verso 3 y 4 tiene allí la respuesta. Y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, de aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces lo que nos demuestra esto aquí es que a pesar de que a veces estemos así con bajo ánimo, ¿no? Nos dice aquí la palabra de Dios que nos esforcemos, que nuestro Dios viene con retribución, o que nosotros vayamos a darle ese mensaje a las personas que están así, las personas que están débiles, las personas que quizá están pasando por dificultades, que vayamos y esforcemos o fortalezcamos las manos cansadas y afirmemos las rodillas endebles. Hay una pregunta acá importante, dice, ¿quién se vestirá ahora con el manto de la justicia de Cristo, que no tiene mancha ni arruga, de tal modo que Satanás no pueda señalar con escarnio sus vestimentas sucias? Mantengan el alma limpia y pura, no tienen tiempo para dedicar a los errores de otros, presten atención a sus propios errores y hagan que los descarriados se sientan avergonzados por el interés amable y lleno de simpatía que ustedes manifiestan por ellos. Es decir, allí hay algo importante que nosotros podemos recalcar, y es que, queridos hermanos, lo siguiente es, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Cuando uno se acerca a Dios, ciertamente hay una santificación, ciertamente hay una convicción. Pero esto no quiere decir que nosotros seamos mejor que los demás.
Por eso dice, cada uno preste atención a sus propios errores, a sus propios pecados. Confesemos nuestros pecados, apartémonos del pecado. Dios quiere que hagamos un esfuerzo, un sacrificio por estas cosas. Porque fíjense que muchas veces nosotros citamos a Apocalipsis 14, donde dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero viene la pregunta, ¿realmente nosotros guardamos los mandamientos de Dios o estamos intentando hacerlo? ¿Los guardamos o no los guardamos? Porque el remanente de Dios, el pueblo de Dios de este último tiempo, guarda los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, pues. Si usted se pone a analizar uno a uno, cada uno de los 10 mandamientos no son difíciles de guardar. Solo que nuestra mente carnal, si nosotros somos carnales, no vamos a poder guardar los mandamientos. Sí, esto me hace recordar un texto bíblico, Mateo 5:8, que dice, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí, ¿no? ¿Quién podrá vestirse con el manto de justicia? ¿O quién podrá estar delante de la presencia de Dios? Y pues la respuesta es los que son de limpio corazón, ¿sí? Correcto. Mantengan el alma limpia y pura. No tienen tiempo para dedicar a los errores de otros. Presten atención a sus propios errores y hagan que los descarriados se sientan avergonzados por el interés amable y lleno de simpatía que ustedes manifiestan por ellos, no criticándolos, sino más bien siendo buen ejemplo para los demás. Ahora, hay algo importante allí que resaltar, y es que cuando nosotros vemos el pecado, o más bien quiero decir de esta manera, cuando nuestros hermanos de la iglesia hacen público su pecado, y entonces está allí alguien para decirles que eso está mal, allí ellos agregan y dicen, no me juzgues, no me critiques, pero en realidad no estamos criticando, estamos atacando el pecado, o sea, señalando el pecado, llamándolo por su nombre, porque muchas veces vemos el pecado que hacen público nuestros hermanos y nos quedamos callados, y no debe ser así. Siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra postura de que no somos mejor que ellos, somos pecadores de igual manera, pero el pecado no debe quedar sin corrección. Esa es la parte que quería aportar allí en este día. Claro que sí. Entonces dice que un cristiano es muy sensible a las necesidades de otros, y es que esto es de notar y es de resaltar, ¿no? Porque un cristiano que no sea sensible a las necesidades de otros, pues está grave, sí, está grave, porque nosotros debemos ser como Cristo fue. Cristo anduvo por este mundo sanando a los enfermos y él sentía el dolor de los demás. Y esto se nos recalca y nos dice aquí que debemos también ser sensibles a las necesidades de los demás. Sabe que son propiedad de Cristo. El cristiano que es sensible sabe que las personas que están pasando por dificultad son propiedad de Cristo, y a veces nosotros no los miramos así, ¿cierto? Sí. No los miramos de esa manera. Ellos son propiedad de Cristo y estará siempre atento para encontrar oportunidades de ayudarles. La envidia, las sospechas, las calumnias y las críticas que no se nombran siquiera entre los discípulos de Cristo. Estos defectos son la causa de la presente debilidad de la iglesia. Tenemos un modelo perfecto, correcto, que es Cristo, la vida de Cristo. Ese es el modelo perfecto. Muchas veces algunos toman como modelo a David. Sí, a David. Pero nuestro modelo perfecto es Cristo. No hay más. Por eso Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es Cristo nuestro modelo perfecto. Es a Cristo quien debemos seguir. Y es a Cristo a quien debemos pedir que nos socorra, que nos ayude a que nuestro carácter sea transformado a la estatura y medida de Él mismo. Así es. Entonces vamos a pasar al siguiente día, ¿no? El siguiente día, el jueves, el cristiano fortalece a los demás. Y es tremendo cuando nosotros estamos pasando por una necesidad o por un problema o por una dificultad y nosotros vamos a fortalecer a los demás. Es complicado, es difícil, pero entonces esto es lo que Dios pide de nosotros.
¿Cuál es el deber de todo verdadero cristiano ante las dificultades de otros creyentes? Y el texto bíblico está en Gálatas 6, del 6 al 10. ¿Lo tienes allí? Sí, aquí tengo el texto bíblico, vamos a leerlo. Gálatas 6, verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso número 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Y entonces ahí encontramos la respuesta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es el deber de todo verdadero cristiano? Pues hacer el bien a todos, ¿sí? Mayormente a los de la fe. Así es, exactamente. ¿Qué más podemos agregar aquí en este estudio? ¿Qué podemos resaltar? Dice, ¿cómo puede alguno agradar al enemigo destruyendo la obra de otros, utilizando las facultades que Dios le dio para destruir la esperanza y empujar a las almas al desánimo? En cada iglesia hay hombres y mujeres jóvenes que necesitan la ayuda de un fuerte y compasivo apretón de manos, de un interés amante como el de Cristo, que les impedirá irse. Cada necesidad debe ser atendida. Cada hermano debe tener a alguien que le visite, que le ayude en oración, en el estudio de la palabra de Dios, porque ciertamente en cada grupo hay hermanos débiles en la fe, y estos hermanos débiles en la fe necesitan de nuestra ayuda, de nuestro compañerismo, digámoslo de esta manera. Así es, sigue diciendo que desaparezcan las declaraciones poco amables como algo odioso y sin provecho. No pronuncien palabras que no benefician y acérquense a los que han errado. Aférrense de ellos y atráiganlos a Cristo. Sí, esa es la idea de que las personas que están en situaciones difíciles o las personas que están en error, que nosotros las atraigamos hacia Cristo Jesús, no que la alejemos, sino que las atraigamos. Amén. Es lo que nos está diciendo aquí. Digan a Satanás que no puede tenerlos porque son propiedad del Salvador, de una manera espiritual, ¿sí? No tampoco es que nos vamos a poner a hablar ahí con el enemigo, que con nuestras acciones, ¿o qué piensas tú? Sí, porque aquí dice, fíjate cómo dice, digan a Satanás que no puede tenerlos porque son propiedad del Salvador. No den a Satanás la oportunidad de introducirse en nuestras filas. No he venido para condenar, sino para salvar, declara Cristo Jesús. Entonces yo pienso que es como más que todo como en un sentido espiritual. Cuando nosotros apoyamos a la persona y lo acercamos a Cristo, estamos diciendo con nuestras acciones que no son correctos, que son de Cristo Jesús. Sí, correcto. Aunque fíjate que hay un pasaje del Espíritu de Profecía, no recuerdo, no tengo la cita a la mano, pero dice que nosotros debemos declarar en voz audible de que nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Eso cada sí. Mañana. Claro. Mi vida le pertenece a Cristo. Eso es bonito e importante repetirlo en voz audible para que el enemigo, que siempre está buscando a quien devorar, vea que nuestra vida está sujeta a Cristo, le pertenece a Cristo, porque Cristo nos compró con su sangre preciosa. Amén. Cristo murió por mí en la cruz, y de esta manera el maligno debe alejarse, debe irse cuando nosotros manifestamos que somos propiedad de Cristo. Sí, Señor. Sí, así es. Y dice que cuando nosotros hacemos eso, los ángeles son enviados de las cortes celestiales, no para destruir, sino para valorar y proteger a las almas en peligro, para salvar a los perdidos, para traer a los extraviados de nuevo al redil. ¿No tienen entonces palabras para los perdidos y extraviados que surjan de un corazón compasivo? ¿Los dejarán perecer o les extenderán una mano ayudadora? Y entonces, ¿qué decimos a esto?
¿Vamos a dejar que se pierdan las almas por las que Cristo murió? No. ¿O lo vamos a ayudar? Extenderle una mano amiga para rescatarlos, para ayudarles. Así es. Bien, entonces, ¿ibas a comentar algo? Pues no, sigamos. Bien, pasemos al siguiente día, al día viernes, y ya estamos llegando al final de esta preciosa lección. Impresionados por la verdad. Vamos a leer, tenemos dos lecturas bíblicas, Juan 1:4 y Mateo capítulo 6. Yo voy a buscar Juan 1:4 y tú buscas Mateo capítulo 6. Listo, entonces yo busco Mateo. Vamos a leer la pregunta que está ya en el día viernes. Los hermanos que nos están sintonizando pueden también ubicarse allí en la lectura bíblica. Juan capítulo 1 y el verso 4. Vamos a repetir aquí lo que es la pregunta, ¿sí? En un mundo dominado por Satanás, ¿cuál debería ser nuestra mayor impresión para no ser engañados? Y ahora leemos Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, y vamos a leer Mateo 6, 28 y 29. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén, amén. Entonces la pregunta es, en un mundo dominado por el maligno, ¿cuál debería ser nuestra mayor impresión para no ser engañados? Miren lo que dice acá en este repaso que tenemos acá. Dice, hagamos todo lo que podamos para mostrar a nuestros hijos que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Enseñémosles a luchar por la vida eterna. Criemos a nuestros hijos en la admonición del Señor, en el temor de Dios. Es lo que quiere decir allí la sierva de Dios. Hay un cielo que ganar. Por eso el apóstol Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Es lo más importante que nosotros debiéramos hacer cuando nos damos cuenta que el Señor nos regala la vida cada mañana. Pensar en esa batalla, en esa lucha diaria, pensar que estamos cerca de alcanzar el reino de los cielos, porque Dios quiere y anhela que tú y yo nos salvemos, que tú y yo echemos mano de la vida eterna, que perseveremos en la doctrina, perseveremos en el amor de Cristo, en estas preciosas enseñanzas que el Señor nos da, y que de esta manera podamos edificarnos nuestras vidas y podamos alcanzar el reino de los cielos. Así es, aquí encontramos otra reprensión, y es que la sierva del Señor dice aquí que los padres no deberían de seguir las modas, no deberían aferrarse a lo que este mundo promueve, ¿sí? Porque de esa manera lo que hacen es que sus hijos sigan por ese camino. Y como dice Pablo, ¿no?, en Romanos, dice que no nos aferremos a este siglo malo, sino que avancemos con la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Correcto. Es lo que nosotros debemos hacer. Porque cuando las personas hoy en día se aferran a las modas, entonces quieren escuchar la música que escuchan el mundo y santificarla, quieren vestirse como el mundo, quieren hacer lo mismo que hace el mundo y quieren vivir un cristianismo fácil. Un cristianismo barato, sí. Barato, se llama así. Entonces, hermanos queridos, hemos llegado al final de esta hermosa lección, esperando que haya sido de edificante, que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les invitamos para que el próximo sábado usted nos pueda acompañar nuevamente por este mismo medio. Así es, bendiciones para todos y hasta una próxima vez. Sí, vamos a orar para cerrar. Vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Perdona nuestra iniquidad y nuestra maldad. Por favor, únjanos con su espíritu. Prepáranos para este último tiempo, querido Dios. Tómanos como enteramente tuyos y hazte sentir en nuestras vidas que nuestras necesidades sean suplidas por tu poder, de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.